Hola, hola chiquillos, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, profe. Hola Hola, Tomás, profesor. Hola, profe. hola Joaquín, hola Javier, ¿cómo les va? Oiga, profe, no quiero insultarlo, pero ¿por qué se ve como si recién se había despertado? Ah, no sé. Hola, tío. ¿Por qué decís eso, Joaquín? Hola Tommy. No, No sé. voy a tener que editar el video a la clase por tu comentario. No la puedo subir así. No, pero es muy tarde para despertarse ahora. Tal vez ando chascón, pero eso no quiere decir que me levanté recién. Hola Josefa. Bueno, vamos esperando entonces el resto de los compañeros, a ver quién está. La Miriam, saludar también al Cristian, al Bruno, la Cori, Juan, a Benjamín, a Agustina, al Bruno, al Seba, Nicolás, Diego Cañete, la Isi Mora. Hola, 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 profe. ¿cómo estamos, Seba? Buena, buena. Hola, Isidora Díaz, a la Renata, a la Sofía Flores, Matías, Mateo, Ángela y Lucas. Ah, no hay más. Yanela, Josefa, Krishna, Martina y Renato. Saludos, chiquillos, mis chicas. Ya. Estamos entonces en un nuevo día, lunes, una nueva clase de historia. Antes de partir, les voy a hacer la siguiente consulta. ¿Ustedes cómo les ha ido con la bitácora? Solo para Yo lo estaba saber. haciendo. Sí, Ya lo estaba haciendo el Benjamín. me, Joaquín, me dime. falta un poquito, me falta un poco. Ya, perfecto. Tío, Falta. creo que mi PowerPoint tiene más de 15 páginas. Uf. Va a tener que Salió leer largo. mucho. Salió largo, parece. Ya, pero vamos a ver cómo están. Igual, chiquillos, recuerden que si son sintéticos, o sea, si saben sintetizar bien la información, yo creo que hasta 15 les puede salir. Hay estudiantes que incluso me han hecho Power de 12, 9, pero eso depende ya de la habilidad de síntesis de cada persona. ¿Ya? Bueno, vamos a esperarlos entonces. Si tienen alguna duda, me pueden ir preguntando. Recuerden hacerlo durante el día. Ojalá que 7 o 8 voy a estar respondiendo dudas. ¿Ya? Y recuerden que ya se entrega mañana. ¿Ya? Y si lo entregan ya desde el miércoles, por decirlo de cierta forma, ya se les va a bajar la nota y se les va a subir la escala. ¿Ya? Chiquillos, otra cosa, tenemos prueba el día 25. El día viernes 25 sería la prueba cierre, digamos, del semestre. Así que eso, chiquillos, para que lo anoten. Esta semana vamos a hacer como algunos ajustes y la próxima semana vamos a hacer algunos repasos, ¿ya? Y con eso ya vamos a dejar listo entonces vamos a prepararnos un poco para la prueba. Acuérdense, preguntas que salen en los trabajos, en las guías, les voy a hacer como una actividad antes para que se preparen y después viene la prueba, ¿ya? Ya, a ver quién me escribe acá, la Martina. Permiso, antes de que sigan escribiendo, voy a leer los mensajes que llegaron antes. Martina Castro, muchas gracias por informarme. Voy a dar aviso entonces al colegio, ¿ya? Por lo que tú me estás comentando, porque eso es un caso, digamos, de que se te debería extender el plazo. Se te debería extender el plazo digamos, por un tiempo más, ¿ya? Así que me avisáis cualquier cosa y que te mejores pronto igual, ¿ya? Ojalá que no pase nada más, nada más. A ver, ¿qué dice acá? Agustín, ¿qué va a entrar en la prueba? Cultura clásica, Grecia y Roma. Solo la bitácora número 2, ¿ya? O sea, es menos clase, aunque yo sé que manejan menos de esto, pero la ventaja que tienen es que han sido menos clases, por lo tanto, las preguntas y la información está mucho más sintética, ¿ya? ¿Cuándo es, tío? El viernes 25 de junio, el otro viernes de la otra semana. Ay, tío, gracias. Ya. Javier me pregunta acá,
que a mí me faltan las 3 últimas partes de la bitácora, pero tengo una duda, ¿cómo es lo de identificar el legado político? Buena pregunta, Javier. Ya, en este caso, ¿a qué se refiere con el legado político? Hoy día vamos a trabajar, de hecho, sobre el legado de las culturas clásicas, pero se refiere como a qué nos han transmitido políticamente. Y por eso yo les puse entre paréntesis 3 conceptos: república, ciudadanía y democracia. ¿Ya? O sea, ¿cómo están vinculados esos 3 conceptos con las culturas clásicas? Si lo pueden vincular, bien, genial. Ahora, si no me lo vinculan, pero responden con otro legado político, ya igual de completo, también igual sería una respuesta correcta. Pero la respuesta como correcta, por decirlo de cierta forma, sería utilizando estos 3 conceptos: democracia, república y ¿cuál era el otro? Ciudadanía. ¿Ya? Vale, Martina, no hay de qué. Ahí lo dejé anotado, entonces déjame anotarlo acá. Mateo, ¿te respondo al tiro? No, no lo vi. De hecho, se me olvidó. Con tanta locura que uno tiene que hacer en la semana, se me pasan. Pero le voy a echar un vistazo. Gracias por recordarme. Ya. Vamos entonces, muchachos. Vamos entonces. Hoy día, como les estaba comentando, vamos a entonces reconocer el legado material e inmaterial de las culturas clásicas. ¿Ya? Así que, bueno, hoy día para las personas que aún no terminan la bitácora les va a servir, y también para la prueba, claramente, ¿ya? Y de hecho vamos entonces a hacer una diferencia ya entre el legado. Vamos a hablar de legado material e inmaterial. Siguiente página. Chiquillos, en este momento necesito que ustedes me ayuden. ¿Qué es un legado? ¿Qué entendemos por legado? ¿Por qué hablamos del legado cultural del mundo clásico? A ver, ¿qué me podrían decir ustedes, chiquillos, que se les viene a la mente? A ver, voy a preguntar. Josefa Galás, ¿me escucha? Yes. Yes. Josefa, dígame, ¿qué es un legado? ¿Qué es para ti un legado? Por lo que yo sé, el legado es una forma de sucesión. ¿De sucesión? ¿En qué sentido? Como... Por ejemplo, lo va a buscar por Google. Ok, mientras lo busca le voy a preguntar a otro compañero. Joaquín Oyarzún, para ti, ¿qué es un legado? Algo que dejó. Algo que dejó. ¿Que dejó quién? ¿Qué cosa? ¿Cómo decirlo? Es como dejar, no sé, como una marca. Ya lo encontré. Espérame, Josefa. Voy a preguntarle a otros compañeros para ver qué es Pepe, lo que saben. Vale, Joaquín, ya, yo te entiendo perfectamente a lo que te refieres. Es como algo que te deja, digamos, en este caso. Si hablamos de la cultura clásica, es lo que nos dejó las culturas clásicas. Bien ahí. La Sofía Flores dice, es algo que se transmite de generación en generación. Bien, Sofi. Buena respuesta. Josefa, cuéntame, ¿qué encontraste en tu búsqueda? Dice, el legado es una forma de sucesión mediante la cual el difunto deja un bien o derecho a varias personas. El legatorio, que es quien recibe esos bienes o derechos, sucederá el fallecido, solo en lo que le ha sido legado y no con carácter general. Perfecto. Tú encontraste otra definición de legado,
Te estás refiriendo como al, a ver, ¿cómo le dicen? ¿Cómo les dice? El testamento, de cierta forma. En el testamento, una persona deja, digamos, todo lo que va a heredar al resto, tierras, títulos, derechos, no sé, cosas por el estilo. Y eso ya es un legado que te dejó entonces, por ejemplo, si recibiste algo de tu abuelo o de tu padre o no sé, de tu antes bisabuelo, tatarabuelo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya es un legado. De tu antepasado, para ponerlo en Gracias. corto. Para ponerlo mucho más corto. Gracias, Josefa. Entonces ya estamos hablando en ese momento de un legado. Entonces, uniendo un poco las palabras de los tres compañeros, es algo que nos dejan personas o culturas anteriores a nosotros, ¿cierto? Antepasados, como dijo la Josefa, ¿ya? Y que se va transmitiendo entonces de generación en generación. Efectivamente, Renato, bien, ya Renato me escribe acá por interno, me dice patrimonio cultural. Y sí, el patrimonio cultural es un legado también, un legado material, ¿ya? Que tiene que ver también con elementos culturales propios de un sector, ya de una comunidad. Vamos entonces acá a la definición, ¿ya? Chiquillos, esto vayan copiándolo. Dice así, cosa material o inmaterial que se deja en testamento o se transmite de padre a hijos, de generación en generación, ¿ya? Esa es la definición, digamos, más directa sobre esto. Y cuando hablamos de legados, nos encontramos con un legado que es material, como las esculturas y la arquitectura, ya, o sea, lo que ustedes ven acá en las imágenes, por ejemplo, el Coliseo Romano o el Panteón de Atenas, ya, son legados materiales, porque se pueden tocar, ya, porque se pueden así palpar, porque son edificios, son construcciones. Si ustedes encuentran entonces obra de artes, como dice acá, esculturas, también es legado material, porque se puede tocar, ¿ya? Pero por otra parte, tenemos un legado que es inmaterial, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, ¿qué legado inmaterial nos deja el mundo clásico? Sería el idioma, conocimientos de distinto tipo, filosofía, política, etcétera. Ya le puse etcétera porque en verdad hay mucho legado inmaterial que nos han dejado los griegos y los romanos. ¿Ya? Pero como ven, ninguno de estos conocimientos se puede tocar. Son solo cosas que se transmiten de palabra, de boca en boca, en libros, ¿ya? Pero no son cosas, los conocimientos no se pueden tocar. ¿Ya? No es que ustedes digan, no sé, el teorema de Pitágoras, que lo van a trabajar más adelante en matemáticas con alguno de los dos tíos, ¿ya? Y eso lo trabajaban los griegos, pero ustedes no van a tocar el teorema de Pitágoras. O sea, se lo van a enseñar en la escuela, pero no lo van a poder tocar. El idioma es algo que no se puede tocar, sino que se transmite de boca en boca. La filosofía se transmite, como dicen, en los libros, sí, tal vez le puedan hacer clases de filosofía también, pero la filosofía no es material, no es como una escultura, no es como decirlo un lápiz, casi que lo tocan, ¿ya? No es un edificio. Entonces tenemos estas dos diferencias. Vamos a tener un legado que se puede tocar, que es material, y un legado que es inmaterial. Ambos son culturales en todo caso, porque ambos son propios de la misma cultura y son creados por, digamos, por una cultura. ¿Ya? Voy a avanzar, chiquillos, por eso lo voy a copiar en el chat. Sí, Mateo, efectivamente, usaste la palabra precisa, no es tangible, ¿ya? Entonces, un legado inmaterial es no tangible. Entonces se los voy a copiar acá, chiquillos, para que ustedes lo puedan copiar así como más en detalle, más tranquilos. Pero también recuerden que les pueden ir sacando fotos y así vamos avanzando también. ¿Ya? Ay, caramba, son las 2:18. Ya, pero bueno, si nos pasamos un poquito nomás.
Igual hay que sacarle el provecho a estas clases que tenemos ahora porque son súper pocas. Ya, vamos a responder una pregunta en relación al legado que nos han dejado el mundo clásico. Y es la siguiente. ¿Cuál era el idioma que hablaban los antiguos romanos? Latín. Ya, Latín. ya, Latín. buena. Ya se acuerdan, bien, chiquillos. De latín. Ya. Vale, escríbeme en el chat y yo después leo lo que tú tienes que decirme. Efectivamente, es el latín. ¿Ya? O sea, el idioma que hablaban los antiguos romanos es el latín. ¿Y esto qué tiene que ver con el legado cultural? Nosotros no hablamos latín, pero hablamos, ojo con esto, hablamos lenguas que se originan, que nacen del latín. ¿Ya? Como dice acá, el latín es la lengua madre del español, del portugués, el francés, el italiano, entre otros más. ¿Ya? El gallego, por ejemplo, y por lo general todas las lenguas e idiomas que están en ese sector. ¿Ya? ¿Cómo resulta esto? Vamos con la siguiente página. Respondiéndole, pausa, entre paréntesis, chiquillo, Valentina sí lo pueden mandar por correo. ¿Ya? Cierre paréntesis, continuamos. Chiquillo, cuando los bárbaros invaden el Imperio Romano, ¿ya? Se comienza a generar una mezcla cultural. Los bárbaros van a combinar entonces su propio lenguaje con el latín, dando origen a varios de nuestros idiomas actuales. ¿Ya? Pero por eso mismo, uno puede encontrar ciertas similitudes entonces, por ejemplo, entre el portugués, español y portugués son muy parecidos. ¿Ya? O sea, si ustedes, por ejemplo, escuchan la palabra sopa de macaco, es como, saben que se refieren a una sopa de mono, ¿ya? Pero, ¿cómo? No, es que me dio risa cuando dijo macaco. Ah, ya, sí, es que lo saqué, yo sé que han salido hartos memes con eso, por eso lo usé de ejemplo. ¿Ya? Pero, por ejemplo, si escuchan a una persona en italiano, van a entender igual algo, no van a entender todo, pero alguna que otra cosa se les va a quedar en la mente. Sí, el Javier ahí lo escribió, sopa do macaco. ¿Ya? O sea, se entiende que es, dice, sopa de macaco, sopa de mono. ¿Ya? ¿Y por qué entonces? Porque tienen el mismo origen. A pesar, digamos, de que son diferentes porque se mezclan con estas culturas bárbaras que invadieron Roma y lo fragmentaron y lo destruyeron, etc. Tienen algunas mezclas entonces del latín. ¿Ya? Bueno, acá ustedes ven un mapa, que esto lo vamos a trabajar más adelante, esto no va a entrar en la prueba, solo es para que les quede en claro, digamos, cómo entran las culturas bárbaras al Imperio Romano y cambian todo el mapa. ¿Ya? O sea, se dividen en definitiva el Imperio Romano. Entran desde Oriente y pasan por todos estos sectores. ¿Ya? Entonces, chiquillos, estas lenguas que nosotros hablamos como portugués, italiano, español, francés, etcétera, se les conoce como lenguas latinas o romances. Romances porque viene de romano, ¿ya? Y latina, bueno, de origen latino en definitiva, pero también se les conoce así. Siguiente página. Vamos con otro legado que nos han dejado las culturas clásicas. ¿Qué es esto? ¿Alguien puede identificar la imagen que está en la pantalla? Olímpico. ¿Cómo se va? Los Juegos Olímpicos. Ya, buena, sí, efectivamente. Te escuché así como entrecortado, pero son los Juegos Olímpicos. Bien ahí. ¿Ya? Como dice acá, los Juegos Olímpicos, chiquillos, nacen en la antigua Grecia, donde las diversas polis competían entre sí. Ya, o sea, tenían como también un sentido de hermandad, todas estas ciudades, pero también les gustaba competir por saber quién era, digamos, la mejor en cierta forma. ¿Ya? Acuérdense, recuerden, polis es igual a ciudad en Grecia. Y cada ciudad en Grecia tenía su propio gobierno y su propia forma de organizarse. Pero aún así compartían, digamos, compartían elementos culturales como el lenguaje,
como las creencias religiosas, los dioses, ¿ya? Pero cada uno se organizaba aparte. Cada polis, cada ciudad era independiente. Entonces estas polis, estas ciudades competían. Y como dice acá, por lo tanto podríamos decir que esta es parte de su legado cultural inmaterial. ¿Ya? O sea, el idioma es un parte del legado cultural inmaterial. Los Juegos Olímpicos es parte de un legado cultural inmaterial porque no se toca, digamos, es una tradición que se mantiene simplemente. ¿Ya? Y esta vez ya no abarca a las polis, sino que, bueno, ustedes saben, abarcan a todos los países que compiten entre sí. ¿Ya? Bueno, acá tienen una imagen para que vayan recordando y no se olviden de la geografía, siempre vayan vinculando todo lo que hablamos, se desarrolla en algún espacio geográfico, ¿ya? Estos puntitos, entonces, son cada ciudad, son cada polis, y cada polis compite entonces entre sí dentro de estos Juegos Olímpicos. Bueno, el impacto de los Juegos Olímpicos ha sido tal, como dato curioso les puse acá, esta es la portada de un documental alemán sobre los Juegos Olímpicos que se desarrollaron en 1936. ¿Ya? Para que se hagan una idea, con esto nos vamos a alejar un poco de los griegos y los romanos. 1936, Alemania es la Alemania de los nazis. ¿Ya? Y esto, ¿por qué los nazis sacan un documental de los Juegos Olímpicos? Y también, digamos, ¿por qué? Bueno, tenía hartas intenciones, algunos políticos como para disimular de lo que estaba ocurriendo ahí en ese país, que no había políticas racistas, que no había autoritarismo, etcétera. Pero por otra parte, también los alemanes nazis se creían herederos del legado cultural de los griegos, ya, o sea, tenían todo un rollo, ellos se creían griegos. Y de hecho, mire, fíjense cómo utilizan acá la imagen de este personaje, que es un alemán claramente, y está simulando a lo que podría ser un antiguo griego. ¿Ya? Pero eso ya tiene que ver, digamos, con otro tema, solo se los dejo como dato curioso también para que sepan, pero bueno, como los alemanes se creían en este momento la raza superior, ellos se creían entonces los herederos legítimos de los griegos. Vamos avanzando y tiene que ver ahora con el tema del arte clásico. Chiquillos, alguno de ustedes ya descubrió qué era el arte clásico? ¿Alguien ya sabe, me lo podría definir o todavía no les ha quedado claro? Bueno, si no, avancemos, se lo explico al tiro, ¿ya? Porque esto está relacionado entonces con uno de los puntos de la bitácora. Chiquillos, como dice acá, el arte clásico es la demostración de la belleza humana y la naturaleza, ya sea en estados reales o en una idealización de esta. Incluye varias disciplinas como la pintura, la arquitectura, la literatura y la escultura, ¿ya? Principalmente cuando nosotros hablamos de arte clásico, en todo caso nos referimos al tiro al tema de la escultura, ¿ya? Y como dice acá, lo que se busca es el tema de la belleza, el ideal de belleza. De hecho, el ideal de belleza de los griegos ha impactado, digamos, en nuestros estándares de belleza actuales. Miren, por ejemplo, cómo representan entonces acá un personaje como a un señor, ¿cierto? Pero si se fijan, tratan de hacerlo musculoso, ¿cierto? Como con una barba así prominente, que se vea, digamos, bien, ¿cierto? Se enfocan los detalles de los dedos, las manos, los pelos de la barba, digamos, del mismo pelo de la cabeza, ¿ya? Entonces, Como que hacer uno por uno el detalle. Exacto. Es uno por uno en detalle, porque se busca la belleza, y se busca que ojalá sea lo más parecido, en este caso, a un ser humano, ¿ya? Miren la siguiente imagen, ¿ya? Lo mismo. Se busca entonces el tema de los músculos, el tema de que ojalá quede lo más parecido a una persona, pero también buscan un modelo de persona que represente como los estándares de belleza que ellos tenían, ¿ya? Y si se fijan, o sea, este personaje, esta escultura es muy parecida
al que estaba en la diapositiva anterior. Vamos a retroceder un poquito. Que utilizaban entonces en la propaganda de este documental nazi, ¿ya? Porque como les decía, estos personajes se creían herederos de los griegos, entonces querían imitarlos en cierta forma, ¿ya? Y miren, chiquillos, este otro, así como para ir terminando con el tema del arte clásico. Bueno, o sea, incluso el tema de la ropa, para poder hacer esto en una piedra, porque en definitiva el mármol es una piedra, hay que hacerlo como con mucho cuidado, con mucha paciencia, porque se puede romper y un detalle arruina toda la obra, ¿ya? Pero en definitiva el arte clásico apunta a eso entonces, a buscar la belleza, y principalmente enfocada en el ser humano, ¿ya? Estos chiquillos, yo se los pregunté también en la bitácora, porque los vamos a vincular con un contenido que se viene después en la Edad Media, ¿ya? Así que ténganlo presente cuando estemos finalizando Edad Media, que es lo que se viene después de los griegos y los romanos, va a estar otra vez, vamos a retomar otra vez el tema del arte clásico. Siguiente página. Y ahí con esto vamos terminando, chiquillos, porque en verdad, como les decía hace un rato, las culturas clásicas nos han dejado un montón de legado cultural, material e inmaterial, ¿ya? Y algunas cosas, por ejemplo, que vamos a mencionar, así como súper a grandes rasgos, van a ser el tema del teatro y la literatura, ¿ya? O sea, los griegos inventaron el teatro, y inventaron como algunas tendencias literarias como el género dramático, ¿ya? La tragedia griega, o sea, hoy, actualmente existen películas, ¿ya? Y series que son trágicas, es porque nace en los griegos. Ellos le dieron este sentido a su primera literatura y lo llevaron al teatro, ¿ya? La filosofía, que esto lo vamos a abarcar en alguna clase, vamos a trabajar con algunos filósofos, ¿ya? La medicina, de hecho acá sale, digamos, este báculo de Epicuro, creo que se llama, que tiene que ver entonces con un dios, me parece, o no me acuerdo si era un dios o era un médico griego, ¿ya? Pero está relacionado directamente con eso. La serpiente tiene que ver con el tema, digamos, se utilizaba en Grecia como un símbolo de la medicina, ¿ya? Y de hecho, los doctores actualmente cuando se titulan, tienen que dar el juramento a Hipócrates, que es un juramento que se crea en la antigua Grecia. Entonces tenemos elementos que vienen directamente desde Grecia, pero ojo, que los griegos aprendieron también de los egipcios, para que lo vinculemos un poco con lo que trabajamos anteriormente, ¿ya? O sea, los griegos aprendieron de los egipcios y nosotros aprendimos de los griegos, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más nos han dejado? Como dijo el Joaquín. La política. Esto lo vamos a trabajar el día miércoles, ¿ya? Porque yo creo que esto es como ha sido de los elementos que más confusión les ha generado. Y tenemos las matemáticas. Como les decía, lo que ven acá es el teorema de Pitágoras. Pitágoras era en griego, por lo tanto es parte del legado cultural de las culturas clásicas. Y eso lo van a trabajar más adelante. Ya no se partan la cabeza pensando cómo se resuelve esto. ¿Ya? Nos quedan 10 minutos, chiquillos, con esto terminamos. Chicos, las civilizaciones clásicas, como dice acá, son consideradas las cunas de la cultura occidental. ¿Qué es Occidente? Como dice acá, se refiere principalmente a Europa, Norteamérica y América Latina, ¿ya? Bueno, Rusia está entre Europa y Asia, así que también, pero igual está dentro de la cultura occidental. Si ustedes lo ubican en un mapa, es por lo general todo lo que está entonces hacia el oeste, hacia occidente, ¿ya? O sea, uno dice occidente, oriente. Entonces, por lo general, cuando se refiere a que las civilizaciones clásicas son las cunas de esta cultura, se refiere a todo este sector, ¿ya? América, Europa, y acá hay algunos que están en el hemisferio oriental, pero igual son parte de Occidente, ¿ya? Entonces,
esa es la importancia de las culturas clásicas de la griega y la romana. Y a nosotros, ¿cómo nos afecta? Bueno, principalmente porque esta cultura llega a América a través de la conquista de los españoles, ¿ya? O sea, nosotros no sabríamos de los griegos, no tendríamos este conocimiento de los griegos si es que no se hubiera desarrollado este proceso de conquista. Pero como los españoles conquistaron a los indígenas americanos, les quitaron sus tierras, impusieron sus propios modelos, instauraron también entonces sus sistemas políticos y digamos, su cultura. Entonces, de hecho, todavía, eso lo vamos a trabajar más adelante, pero todavía uno se pregunta por qué siempre miramos a Europa. ¿Por qué siempre miramos a Europa si nosotros somos América, somos distintos? Incluso en la historia, ¿eh? Ojo ahí, la misma historia a veces se centra solo en Europa. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Bueno, pues se desarrolló a través del proceso de la conquista española. Y así también los europeos transmitieron entonces su cultura al resto del mundo también. Ya, o sea, no solo se metieron en América, se metieron en África, se metieron en Asia, etcétera. ¿Ya? Pero eso, chiquillos, era como lo último para que vieran el vínculo entonces que hay entre Occidente, con digamos, lo que nos han heredado las culturas clásicas, principalmente directamente a Europa, y después cómo llega de Europa a el resto del mundo, ¿ya? Cómo nos llega a nosotros, a los americanos. Chiquillos, nos quedan 7 minutos. ¿Preguntas, dudas, algún comentario? Yo no. Vale, Tommy. Tío, que acabo de revisar el PPT y que son 39 o 38 páginas. Me está ahí. 39. Oh, No, tío, no estoy leseando. uf, Y se lo acabo de mandar, creo. ya, me parece. Me parece, Josefa, vamos a revisarlo entonces. Se va a tener que sentar a leer todo. Gracias. Gracias. Justo quería leer mucho esta semana. Ya, a ver. Pregunta aparte, el Tommy me dice si va a haber taller. Sí, les mandé el link al grupo. El Diego dice, tío, yo voy a responder hoy día a la tarde todos los trabajos que me han llegado, ¿ya? En este momento no sé. Javier dice, yo recién tengo 5, ¿cuántos son mínimos? Como les decía, Javier, ustedes si pueden sintetizar bien, este trabajo lo pueden hacer en un PowerPoint de 9 páginas, de 9 diapositivas, 12 diapositivas, ¿ya? Incluso ya cuando hablábamos de 15, 16 ya es harto. Pero 39, no sé. La cosa es que le vamos a ver. redacté muy bien todas las cuestiones. Vale, Josefa. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. A ver, ¿qué más, Es que chiquillos? sabía mucho de algo del tema, de una parte del tema, por eso. Ah, ya. Perfecto. Ahora entiendo. Ya, chiquillos, yo les voy a mandar el PowerPoint de hoy día con el tío Gabriel entonces para que se lo pasen entre ustedes y puedan sacar alguna información y puedan estudiar. El video también. Ya recuerden que si ustedes tienen alguna duda, no tienen que ver el video completo, no es necesario. Solamente van a la parte de la clase en la cual se perdieron. Lo pueden escuchar 2, 3 veces y van a entender un poquito más. ¿Ya? Esas son algunas recomendaciones. Entonces, vamos a la lista. Vamos a la lista. Ahí estaba justo trabajando un tema, estaba leyendo un artículo del arte clásico, por si después alguno lo quiere revisar. ¿Ya? Pero ahí me lo piden. La Isi me dice, tío, ahora me generó una duda. ¿Hay que hacerlo en PowerPoint? No necesariamente, Isidora. Acuérdense que yo les dije que lo pueden hacer también a mano. ¿Ya? En un blog, en una ficha, en el cuaderno, ¿ya? Todo depende, Profe, digamos, de lo que quieran hacer. Díganme, tengo una duda de la guía. dime Tomás, No entiendo la número E. ¿qué dice la E? ¿Me la podría leer, porfa? Dice identificar el legado político de estas civilizaciones. Ya. En ese La de los caso, Tomás, lo que tú tienes que buscar es
cómo han influenciado políticamente estas civilizaciones a nosotros, ¿ya? Y por eso yo les dije que utilicé 3 conceptos claves: república, ciudadanía y democracia, ¿ya? O sea, la democracia, en primer lugar, ¿dónde se origina? ¿Ya? Y cómo se pensaba. La ciudadanía, cómo se vivía antes. La república, ¿ya? O sea, ahí nosotros ahora en el Power no lo trabajamos en detalle, pero salía una imagen de la República Romana, donde, digamos, era gobernada por un senado. Actualmente nosotros tenemos senados, ¿ya? Que es el poder legislativo. Así que a eso se refiere Tomás, como que busqué el legado político y podía utilizar esos tres conceptos para guiar. Ya. Vale, Dime. tío, con lo del PowerPoint le quería preguntar si es que se podía mandar la pregunta que hicieron al final en el mismo PowerPoint, Sí, pues, obvio. en De hecho, una esa es la diapositiva idea. aparte. Sí, no, esa es la idea, que mande la pregunta al final, ahí mismo. Ah, ya, gracias, tío. Vale, vale. Gracias, vale, porque vale suena como 2 veces. Allá me dice Lazy, pero tío, solo en PowerPoint también lo podemos hacer en Word. Buena pregunta, sí, si lo quiere hacer en Word también lo puede hacer ahí. ¿Ya? O sea, si te acomoda mucho más a través de ese formato, hagámoslo de esa manera. Chiquillos, nos quedan 2 minutos. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta sobre el trabajo? ¿Sobre la bitácora? Ya. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cerrar entonces esta sesión y vamos a abrir una nueva. ¿Ya? Ahí vamos a pasar la lista. Los espero allá.